Entonces, ustedes veían en Matemáticas 1 y en Matemáticas 2 cierto tipo de operaciones, por ejemplo, la derivación y la integración en Matemáticas 2, ¿verdad? Entonces, esas funciones, esas operaciones, perdón, transforman una función en otra. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 4x, digamos. Entonces, la derivación, la derivada de f con respecto a x, me daría 4. En otras palabras, la operación de derivada me transforma una función lineal en una función constante. Y la integración me la convierte, pero me quedaría aquí 2x al cuadrado más 0. Entonces, la integración me convierte una función lineal en una familia de parábolas. Es decir, esos son dos tipos de operaciones que transforman una función en otra. Entonces, decíamos, la derivación convierte una función lineal en una función constante. Y la integración la convierte en una familia de parábolas. Ahora vamos a ver un nuevo tipo de transformación que se llama transformada de Laplace, que mediante una integral impropia transforma una función en otra. Entonces ahí tenemos la definición de la transformada de Laplace. La notación que vamos a utilizar es esta, ¿verdad? Y está definida por esta integral impropia. Observen que es impropio porque va desde 0 hasta más infinito. Entonces dice, siempre y cuando esta integral converja, es decir, esa integral exista, nos dé un número, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, siempre y cuando eso se dé, ¿verdad? Vamos a tener que la transformada de Laplace de esa expresión va a estar dada por esa integral impropia. Entonces, usaremos minúscula para indicar la función que vamos a transformar y la respectiva mayúscula para su transformada. Por ejemplo, aquí la que voy a transformar es x minúscula de t, ¿verdad? Y su transformada respectiva la indicamos con una mayúscula, x mayúscula de s. Si la función es y minúscula de t, su transformada sería y mayúscula de s. Entonces, esas son las condiciones que vamos a utilizar para calcular la transformada de Laplace. Antes de resolver algunos ejercicios, utilizando la definición, esta es la definición, ¿verdad? Recordemos la gráfica de una función, ¿verdad? La exponencial natural. Recordemos, aquí tenemos, digamos, nuestro eje Y y este es nuestro eje B. Y voy a considerar la función y igual a e a la menos u b, ¿verdad? Donde voy a suponer de que u es una cantidad mayor que 0. Entonces, si u es mayor que 0, graficar esa curva me quedaría una gráfica de esta forma. Entonces, observemos un detalle. Voy a hacer tender b a más infinito. Por decir algo, si yo tomo este valor, me voy a la gráfica y una vez que lo tomo, me voy al eje Y, toma este valor. Quiero ver el comportamiento de esta función cuando b tiende a más infinito. Estoy tomando un valor cada vez más grande, lo tomo, una vez que lo selecciono, interseco la gráfica y luego me dirijo al eje Y. Observen de que a medida de que b crece sin tope, es decir, tiende a más infinito, el límite de esa exponencial natural es a la menos v. Observe que se está acercando a 0. ¿Estamos? ¿Verdad? ¿Hasta ahí? Menciono esa función porque la vamos a utilizar para un ejercicio. Ahora, voy a considerar el caso cuando u es igual a s menos k. Siempre de que voy a considerar de que ese u siempre es una cantidad mayor que 0.
Entonces, si lo sustituyo esa expresión, me quedaría así. El límite de la exponencial cuando u toma ese valor me quedaría menos S menos K de B. Cuando B crece sin tope, ¿verdad? Entonces, cuando B crece sin tope, esto va a tender a 0. El caso especial, ¿verdad?, que vamos a utilizar. Entonces, vamos a resolver un ejercicio, ¿verdad?, utilizando la definición de la transformada de Laplace. Entonces me piden que calcule la transformada de Laplace de esta exponencial natural e a la t, usando la definición, ¿verdad?, de la transformada de Laplace. Entonces vamos a calcular la transformada usando esa definición, es decir, usando esa integral impropia. Entonces, observen que nuestro f de t sería esa exponencial natural, ¿verdad? Entonces tendríamos, por tanto, la transformada de Laplace de e a la kt, recalco, este sería nuestro f de t si comparo. Entonces va a ser igual a la integral que va de 0 a más infinito de acuerdo a la expresión e a la menos st por f de t. Pero f de t, ¿quién es? Nuestro e a la kt, diferencial de t. ¿Hasta ahí? Observen que tenemos dos potencias de la misma base multiplicadas, ¿verdad? Entonces escribimos la misma base y sumamos algebraicamente los exponentes. Me quedaría esta situación. Observen de que si yo saco factor común menos t, me quedaría así, ¿verdad? Menos t factor d. Menos por menos da más, ¿verdad? S. Más por menos da menos, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Entonces me quedaría así la expresión, el nuevo exponente. Entonces, y esta integral impropia la voy a escribir en términos de límite. Ustedes recuerdan que la integral impropia la puedo escribir como límite. Puedo sustituir el límite superior por una nueva variable que le voy a llamar b y voy a hacer tender b hacia más infinito. Entonces, cuando b tiende a más infinito, ahí le escribo en términos de límite. Entonces me quedaría desde 0 hasta b. Entonces me quedaría esa expresión, ¿verdad? Me quedaría e a la menos s k por t, diferencial de t. Integramos. Integramos nos quedaría, aquí escribiendo primeramente el límite, cuando b crece sin tope, de la antiderivada de eso. Si no quiero usar sustitución o cambio de variable, o sustitución, ustedes que estamos integrando con respecto a b, esta es la variable, quiere decir que esto es constante. Entonces me quedaría e a la menos s k por t, ¿verdad? Esto, como lo tiene aquí como factor lateral, aquí lo escribo como divisor. Me quedaría s menos k, para no hacer cambio de variable. Desde 0 hasta db. Evalúo aplicando el teorema fundamental del cálculo. Evaluando el límite superior, sustituyendo t por b, me quedaría aquí menos por más por menos da menos, ¿verdad? Me quedaría así. En el primer límite, cuando b crece sin tope, d. Entonces decíamos más por menos da menos, ¿verdad? Me quedaría e a la menos s menos k por b. Estoy evaluando el límite superior sobre s menos k. Menos del teorema fundamental por este menos, da más. Evalúen el inferior, sustituyendo t por 0. 0 por algo,
0 me quedaría e a la 0. E a la 0, 1. Sobre S menos K. ¿Estamos? Evaluamos. Observen de que menos 1 sobre esto es una constante. Y sabemos que el límite de una constante con una función va a ser la constante menos 1 sobre S menos K por el límite de la función, ¿verdad? El límite cuando B crece sin tope de esa expresión, ¿verdad? E a la menos S menos K por B más el límite cuando B crece sin j de esta expresión. Pero observen de que esta expresión es una constante, porque aquí la variable es el B. Entonces quiere decir que es constante. Ahora, habíamos obtenido que este límite es nulo, ¿verdad? Este límite es 0. Entonces tendríamos 0 por esto, me va a dar 0. Entonces tendríamos, si quiero, lo puedo poner aquí, ¿verdad? Como referencia. 0. Y aquí el límite de una constante es la constante misma. Ya sobre S menos K. Ahora sí, observen de que puedo llegar a una conclusión. Por tanto, voy a poner aquí la primera conclusión de que la transformada de Laplace de esa exponencial natural e a la kt es igual a 1 sobre S menos K. Allá tenemos una formulita para que vamos a utilizarla en otro ejercicio, la vamos a cerrar. Ahora, observen de que si yo considero, si sustituyo K por menos K, entonces me quedaría sin la expresión. Voy a sustituir K por menos K. En el caso cuando tengamos menos K, me quedaría así. Entonces, sustituyendo K por menos K, me quedaría la expresión así. S menos Laplace, es decir, a través de esta fórmula. Entonces, observen de que nuestro f de t es esta exponencial natural. Entonces, sustituimos aquí f de t por lo que es esa exponencial natural ahí, ¿verdad? Y entonces resultó un producto de potencia de la misma base. Sumamos los exponentes, ¿verdad? Y me queda así. Entonces, cuando calculo la antiderivada de eso, me queda esta expresión. Y entonces evalúo primeramente, aplicando el teorema fundamental, sustituyo t por b, quedaría así. Luego, t por 0, entonces tendríamos 0 por algo, 0, me quedaría e a la 0, e a la 0, 1. Ahora, este menos, por el menos del teorema fundamental, me da más, ¿verdad? Entonces me quedaría sobre S menos K. Ahora evalúo el límite de esto, observen aquí tenemos menos 1 sobre S menos K, el límite de una constante por una función va a ser esa constante, menos 1 sobre S menos K, por el límite de esta función. Pero eso, observen que obtuvimos que era 0. Entonces tenemos 0 acá, y esto es el límite de una constante. El límite de una constante es la constante misma. Entonces finalmente me queda que la transformada de Laplace de esa exponencial natural nos da esta expresión. Ahora, para obtener una nueva fórmula, voy a sustituir K por menos K. Voy a sustituir aquí K por menos K. Y voy a obtener una segunda fórmula, aprovechando esto. Entonces me quedaría E a la menos KT va a ser igual a menos por menos, vamos a poner 1 sobre S más K. Y entonces ya tenemos otra fórmula adicional que nos va a servir para resolver otro ejercicio. ¿Pregunta hasta ahí o alguna observación? Bien. Veamos. La linealidad de la transformada de Laplace. La linealidad establece de que la transformada de una combinación lineal de funciones es la combinación lineal de sus transformadas. Es decir, lo que se tiene es esto.
Entonces tenemos que si A y B son constantes, entonces la transformada de Laplace de esta combinación lineal de función f más la función t multiplicada por una constante, ¿verdad? Me dice que va a ser la combinación lineal de sus transformadas, es decir, A por la transformada de f más B por la transformada de G. Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, queremos calcular la transformada de Laplace de coseno hiperbólico de K por T. Y vamos a recordar una de las fórmulas de la coseno hiperbólico. Entonces, como recordatorio, tenemos que coseno hiperbólico de U es igual a E a la U más E a la menos U partido entre 2. Observen de que nuestro U en ese caso es K por T, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto yo lo podría reescribir de esta forma. Va a ser E a la U, ¿verdad? Es decir, E a la KT más E a la menos U, ¿verdad? E a la menos K T, ¿verdad? Partido entre 2. Pero esto yo lo podría reescribir así, ¿verdad? La transformada de Laplace de 1 medio por E a la KT, ¿verdad? Más 1 medio de E a la menos KT, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces le aplico la linealidad. Entonces me quedaría que esto va a ser igual a 1 medio de la transformada de Laplace de E a la KT, ¿verdad? Más 1 medio de la transformada de Laplace de E a la menos KT. ¿Sí? Entonces le aplico esa fórmula. Entonces tendríamos que, de acuerdo a eso, primeramente voy a sacar el factor común, el 1 medio. Y después voy a usar las formulitas esas que tenemos ahí encerradas. De la transformada de Laplace de E a la KT más la transformada de Laplace de E a la menos KT, ¿verdad? Entonces le aplicamos la formulita, ¿verdad? Entonces usamos la primera, ¿verdad? Y para la otra usamos la segunda. Entonces me quedaría 1, ¿verdad? Sobre S menos K, ¿verdad? Para la otra tendríamos 1 sobre S más K. Voy a compactar esto en una sola expresión racional. Entonces me quedaría 1 medio factor D. El mínimo común denominador de eso sería el producto de ambos, ¿verdad? S menos K por S más K, ¿verdad? Esto dividido entre esto me quedaría nada más esto. Esto por 1 me queda eso mismo, ¿verdad? S más K. Esto dividido entre esto me quedaría nada más esto. Esto por 1 me va a dar eso mismo. Yo me quedaría S menos K. Pero, observen, tenemos K menos K, se me hace 0. ¿Verdad? Y luego me quedaría 1 medio de una S más otra S, 2 veces S, ¿verdad? Sobre, aquí tenemos A menos B por A más B, el producto de una suma por una diferencia va a ser el cuadrado del minuendo de la diferencia menos el cuadrado del sustraendo, de acuerdo a los productos notables que ustedes veían a nivel de tercer ciclo. Entonces tenemos un 2 como factor y un 2 como divisor, lo simplificamos. Entonces me quedaría, por tanto, la transformada de Laplace de coseno hiperbólico de KT va a ser igual a S sobre S al cuadrado menos K al cuadrado. Y ya tenemos una fórmula adicional de la transformada de Laplace, ¿verdad? De esa función hiperbólica. ¿Preguntas ahí o alguna observación?
Disculpe, o sea que usó la fórmula, la que contó anteriormente, ¿verdad? En el ejemplo anterior. Sí, usó esta fórmula, ¿verdad? Para sustituir en el E a la KT. Ajá, observen de que nuestro U siempre va, en este caso nuestro U es E es KT. Entonces en vez de U ponemos eso, ¿verdad? Aquí menos, ¿verdad? Menos KT, ¿verdad? Y aquí U, ¿verdad? Que sería KT, comparando. Pero ya solo vamos para las hiperbólicas, ¿verdad? Tenemos para el caso de las hiperbólicas. Las identidades de las hiperbólicas se parecen bastante a las de las trigonométricas, pero no son iguales. En algunas hay algunas diferencias. Ya vamos a ver casos donde se dan, que son iguales o similares, digamos. Y hay casos donde no se parecen mucho. Entonces, esto es bien importante recordar esa formulita. Entonces, vamos a ver un teorema de algunas funciones, de algunas transformadas, de algunas funciones básicas. Veamos un teorema. Entonces veamos el teorema, veamos la primera fórmula. Por ejemplo, la transformada de Laplace de 1. Sabemos que es 1 sobre S. Otra fórmula es la transformada de Laplace de una potencia entera positiva de t, donde observen de que ese n es un entero positivo. Entonces va a ser factorial de n. Aquí sobre S a la n más 1. Y la formulita que acabamos de deducir, ¿verdad? De la transformada de Laplace de la exponencial natural e a la KT. Entonces sabemos que es 1, ¿verdad? Sobre S menos K. Observen que la característica es esto, para recordarlo. Si aquí tiene más, aquí va a ir menos. Si aquí tuviera menos, aquí va a ir más. ¿Estamos? Una forma de recordarlo. Ahora veamos una de las trigonométricas. Seno, digamos, de KT. Para la del seno, aquí va a ser K sobre S cuadrado más K elevado al cuadrado. La del seno con respecto a la del coseno, lo que cambia es que aquí en vez de K va a ir S. Lo demás es idéntico. Entonces, por ejemplo, tenemos coseno trigonométrico de KT, ¿verdad? Entonces, en vez de ir aquí K, va S sobre S cuadrado más K cuadrado. Ahora, veamos la hiperbólica con respecto a las trigonométricas. Esta es una forma de recordarla. Por ejemplo, tenemos la transformada de Laplace del seno hiperbólico de KT. La diferencia con el seno trigonométrico es que aquí, en vez de ir más, va menos, y ahí lo demás es idéntico. Es una forma de recordarlo. Entonces sería S cuadrado menos K al cuadrado. De manera similar para el coseno hiperbólico respecto al trigonométrico. Tenemos la transformada de Laplace de coseno hiperbólico de KT. Con respecto al trigonométrico es que aquí en vez de ir más, va a ir menos. Y lo demás es idéntico. Entonces va a ser S sobre S cuadrado menos K, que es la que acabamos de deducir. ¿Estamos? Bien,
Veamos algunos ejercicios utilizando tanto la linealidad como ese teorema. Me dice que aplique la linealidad, es decir, esa propiedad y el teorema anterior se refiere a ese teorema. Para obtener la transformada de Laplace de F. O sea que ahora lo vamos a hacer utilizando el teorema. El primer problema lo hicimos usando la definición, que son cosas bien diferentes. Entonces tenemos f de t, está dado por esta regla de asignación. 1 más e a la menos 2 veces e a la menos t elevado al cuadrado. Observen que para una expresión como esa no hay ninguna fórmula. Entonces lo que hacemos es reescribimos esa. Entonces la vamos a reescribir, desarrollamos esa potencia. Entonces tenemos f de t, tenemos el cuadrado de la suma de dos cantidades, va a ser el cuadrado de la primera cantidad, más 2 veces la primera por la segunda, ¿verdad? Más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces me quedaría 1 al cuadrado 1, ¿verdad? 2 veces e a la menos t, ¿verdad? Y aquí me quedaría potencia de potencia, multiplicamos los exponentes entre sí, ¿verdad? Menos 2 veces t, ¿verdad? Entonces ahora sí, puedo calcular la transformada de Laplace de la función f, ¿verdad? La transformada de Laplace de f va a ser la transformada de Laplace de lo que es igual, ¿verdad? Y es igual a esa suma, ¿verdad? Entonces, le aplico la linealidad, ¿verdad? Entonces me quedaría la transformada de Laplace de 1, ¿verdad? Entonces tendríamos más 2 veces la transformada de Laplace de e a la menos t, que la podría reescribir así, ¿verdad? Menos una vez t, ¿verdad? Para saber que es nuestro k. Y de manera similar para el otro, ¿verdad? La transformada de Laplace de e a la menos 2 veces t, ¿verdad? Operamos. La transformada de Laplace de 1, 1 sobre s. Más 2, ¿verdad? Factor d. Tenemos que usar esta fórmula, ¿verdad? Observen que cuando tiene menos le cambiamos a más, ¿verdad? Y viceversa. Entonces me quedaría 1 sobre s más 1. La otra me quedaría más, ¿verdad? 1 sobre s más 2. Entonces, si quiero, puedo compactar eso en una sola expresión racional y me quedaría así, ¿verdad? 1 sobre s, me quedaría 2 sobre s más 1, ¿verdad? Más 1 sobre s más 2. Convirtiéndolo en una sola expresión racional, decíamos la transformada de Laplace de f minúscula de t va a ser f mayúscula de s, ¿verdad? De acuerdo a lo que vimos al inicio. Entonces, compactando eso en una sola expresión racional, el mínimo común va a ser el producto de los tres denominadores. S por S más 1 por S más 2. Entonces, esto dividido entre esto, me quedaría esto por esto, ¿verdad? Que al mandar a efectuarlo, me va a quedar S cuadrado.
1S más 2S, 3S. Más 2, ¿verdad? Cuando yo opero esto. Luego, esto dividido entre esto, me quedaría el producto de estos dos, ¿verdad? Por 2, ¿verdad? Entonces me quedaría S cuadrado por 2, 2S cuadrado. Y me quedaría 2S por 2, 4 veces S. Y finalmente, esto dividido entre esto, me va a quedar el producto de esto, ¿verdad? Me quedaría esto por esto multiplicado por 1, me quedaría S cuadrado por S. Operamos términos semejantes, que es semejante con este, con este. Entonces, observen, me quedaría 4S cuadrado. Términos en S, tenemos este y este. Tenemos 5 y 3, 8. 8 veces S. Más doble. Sobre S, factor de S más 1, factor de S más 2. Y quiero finalmente puedo sacar factor común 2 arriba, ¿verdad? Me quedaría factor de 2S cuadrado más 4 veces S más 1, ¿verdad? Sobre S factor de S más 1, factor de S más 2. Y entonces quiere decir que la transformada de Laplace de esa expresión es igual a eso. ¿Pregunta hasta ahí o alguna observación? Bien, veamos otro ejercicio. Antes de hacer otro ejercicio, vamos a recordar una identidad. Voy a poner aquí como recordatorio esa identidad. Tenemos, por ejemplo, que tenemos el producto del seno de A por coseno de B. Entonces, la identidad me dice que eso va a ser igual a 1 medio factor D, seno de la suma de los argumentos, ¿verdad? A más B, ¿verdad? Más el seno de la diferencia del primero y del segundo. Seno de A menos B, ¿verdad? Entonces, esa identidad la vamos a utilizar para el siguiente ejercicio. F de t me dice que es igual a seno de 3t coseno de 2t. ¿Sí? Tenemos un producto seno-coseno. Entonces, observen que tiene esta forma, le aplico esa identidad. Mientras no lo podría resolver. Entonces, aplicamos eso. Entonces, reescribiéndola me quedaría así. F de t va a ser igual a 1 medio factor d. Sumamos los argumentos, sería nuestro A y nuestro B. Sumamos los argumentos y a eso le calculo el seno. Entonces me quedaría seno de 3t más 2t, 5t. Luego los restos. Entonces me quedaría seno de la diferencia 3t menos 2t, una vez t. Me quedaría así. Entonces me quedaría que la transformada, esto si quiero lo puedo reescribir como 1 medio, ¿verdad? Del seno de 5t más 1 medio del seno de t, ¿verdad? Y aplico la linealidad, ¿verdad? Ahí, entonces me quedaría, por tanto, la transformada de Laplace de la función f va a ser igual a 1 medio, ¿verdad? De la transformada de Laplace, de acuerdo a la linealidad, ¿verdad? Del seno de 5t, ¿verdad?
más 1/2 de la transformada de Laplace del seno de t, ¿verdad? Voy a sacar factor común, el 1/2, antes de calcular la transformada. Entonces me quedaría 1/2 factor de la transformada de Laplace del seno de 5t, ¿verdad? De 5t, más la transformada de Laplace del seno de una vez t, ¿verdad? Ahora sí le puedo aplicar el teorema, ¿verdad? Aplicando el teorema nos quedaría así, ¿verdad? 1/2 factor d. Usando la formulita esta, observen que ese sería nuestro K, el 5, ¿verdad? Usamos esa fórmula para ambos, ¿verdad? Porque ambos tienen la misma fórmula. Entonces me quedaría 5, ¿verdad? Sobre s cuadrado más 5 al cuadrado. Más, aquí lo mismo, ¿verdad? El K ahora es 1, ¿verdad? Entonces me quedaría 1, ¿verdad? Sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Compactando esa expresión me quedaría de que f mayúscula de s va a ser igual a 1/2 factor d. Compactando eso en un denominador común, me quedaría aquí el producto de ambos, ¿verdad? S cuadrado más 25, ¿verdad? Factor de s cuadrado más 1, ¿verdad? Esto dividido entre esto me queda este, ¿verdad? Por 5, me va a quedar 5s cuadrado. 5 por 1, 5. Esto dividido entre esto me quedaría el otro. Por 1 me va a dar esto mismo. Entonces me quedaría s cuadrado más 25. Compactando eso me quedaría 1/2 factor d. 6s cuadrado, 30, sobre s cuadrado más 25, factor de s cuadrado más 1. Finalmente, observen de que si quiero puedo sacar factor común el 6, ¿verdad? Sería 6 factor de s cuadrado más 5, ¿verdad? Sobre 2 factor de s cuadrado más 25 factor de s cuadrado más 1. Entonces acá simplificando me quedaría finalmente 3 veces s cuadrado más 5 sobre, ¿verdad? S cuadrado más 25 factor de s cuadrado más 1. Y entonces la transformada de Laplace de esa expresión sería igual a eso. Entonces, en síntesis, recuerden de que ahí en el final del libro de cálculo o al inicio ahí van a encontrar algunas de esas identidades trigonométricas. Por ejemplo, va el seno, coseno, o seno, seno, o coseno, coseno. Ahí aparecen al final todas esas fórmulas. Les menciono esa porque ahí en la guía de ejercicio aparecen algunos problemas utilizando esas identidades. Bien, veamos un tercer ejercicio. F de t igual a coseno hiperbólico al cuadrado de 4t. Entonces, no puedo usar todavía esta fórmula, ¿verdad? Porque ya es para coseno sin exponente. Pero sí conozco una identidad para ella. Sabemos que coseno hiperbólico de 1 es similar a la de la trigonométrica. Es 1 más coseno hiperbólico aquí al cuadrado de 2 veces q partido entre 2. Me quiere decir que eso lo podría reescribir así, ¿verdad? Entonces me quedaría, usando esa identidad, lo podría reescribir así, ¿verdad? F de t me quedaría
1, ¿verdad? Duplico el argumento, ¿verdad? Me quedaría coseno hiperbólico de 2 por 4, 8. Partido entre 2. Entre 2, perdón. Reescrito me quedaría así, ¿verdad? 1/2 más 1/2 del coseno hiperbólico de 8t, ¿verdad? Ahora sí, le puedo aplicar la linealidad. La transformada de Laplace de f y t, ¿verdad? Observen que aquí, como no tiene coeficiente, como se sobreentiende que es un 1, ¿verdad? Entonces me quedaría así, ¿verdad? Aplicando la linealidad tendríamos 1/2 de la transformada de Laplace de 1, ¿verdad? Y aquí el otro me quedaría 1/2 de la transformada de Laplace de coseno hiperbólico de 8t, ¿verdad? Sacando previamente el factor común medio, me quedaría 1/2 factor de la transformada de Laplace de 1, ¿verdad? Más la transformada de Laplace del coseno hiperbólico, ¿verdad? De 8 veces t, ¿verdad? Entonces me quedaría 1, ¿verdad? Factor de transformada de Laplace de 1. De acuerdo a la fórmula 1 sería 1 sobre s. La transformada de Laplace del coseno hiperbólico usamos esta, ¿verdad? Donde nuestro k es 8, ¿verdad? Lo sustituimos allí, ¿verdad? Entonces me quedaría s, ¿verdad? Sobre s cuadrado menos 8 elevado al cuadrado. Compactando esto en una sola expresión racional, me quedaría 1/2 factor de s factor de s cuadrado menos 64. Y hago lo mismo, ¿verdad? Esto dividido entre esto, me quedaría nada más esto. Esto por 1 me va a dar eso mismo, ¿verdad? Que me quería s cuadrado menos 64. Esto dividido entre esto me va a quedar nada más s. Por s al cuadrado. Y entonces me quedaría aquí así, ¿verdad? Vamos a continuar acá. F de S va a ser igual a 1/2, ¿verdad? 2s cuadrado, ¿verdad? 2s cuadrado menos 64 sobre s factor de s cuadrado menos 64. Entonces, observen, finalmente, si quiero, puedo simplificar sacando mitad, ¿verdad? Mitad 1, mitad 1, mitad 32, ¿verdad? Y entonces me quedaría así la expresión. S cuadrado menos 32, ¿verdad? Sobre S factor de S cuadrado menos 64. Y entonces, la transformada de Laplace de esa expresión es esta. ¿Pregunta hasta ahí o alguna observación? Bien, voy a ponerles uno a ustedes, ¿verdad? Mientras yo escribo otros datos que nos van a servir para algo. Voy a ponerlo a... Bueno, voy a ponerlo acá. Resuelvan ese ejercicio. F de t igual a 2t al cubo menos 3 elevado al cuadrado. Resuelvan ese ustedes mientras escribo algo aquí. Observen de que mientras no hay ninguna de las fórmulas del set allí, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es reescribirla, ¿verdad? De tal manera de que pueda
utilizar una o más de esas. Traten de hacer eso.
Bien, entonces, cuando ustedes desarrollaron ese ejercicio y lo compactaron, les iba a dar esto de respuesta. Aquí les voy a poner la respuesta. Creo que eso les debe haber dado. Compactándolo me quedaría en una sola expresión racional y va a quedar una cuestión así, ¿verdad? S a la sexta. Todo esto entre S a la séptima. Ahí verifican eso, ¿verdad? Eso les da ahí el resultado. ¿Les da eso de resultado? Sí, ingeniero. Gracias. Gracias. Entonces, siempre cuando vean una expresión donde no, de las tablitas que escribimos allí, no hay ninguna forma, es porque hay que reescribirla, usar una identidad. Bien, veamos ahora la definición de una función que es de orden exponencial c. Me dice que f es una función de orden exponencial c si existe constante c, m y t, de tal manera que se cumpla esta desigualdad. ¿Qué establece eso? Que siempre en este intervalo desde t mayúscula más infinito, o sea, en un intervalo infinito, la gráfica de esta función debe estar abajo de la gráfica de esta función y igual a esta expresión. Por ejemplo, en este caso, nuestra función y igual a esa expresión, y igual a m por e a la ct, ¿verdad? Es esta. Entonces, observen de que f de t es esta. La gráfica que está en anaranjado desde el intervalo que va desde 0 hasta más infinito, siempre está abajo, ¿verdad? Entonces puedo concluir de que la función f es de orden exponencial porque está abajo de la de esta en ese intervalo, ¿verdad? En otras palabras, en el intervalo que va desde 0 hasta más infinito, la gráfica de f, ¿verdad?, está abajo de la gráfica de esa exponencial natural, ¿verdad? Es decir, f está abajo de y igual a e a la una vez t, ¿verdad? Entonces, como está abajo, en ese intervalo, ¿verdad?, podemos decir que es de orden exponencial, ¿verdad? Entonces podemos decir, por tanto, f es de orden exponencial. ¿Qué tipo de orden exponencial? C igual a 1, ¿verdad? C igual a 1. Veamos el otro caso. Observen que a partir del intervalo desde 1 a más infinito, en este caso, f de t está abajo o está arriba. De la función exponencial. Observen de que está arriba, a partir de 1 a más infinito, ella está arriba y la exponencial está abajo. Entonces quiere decir de que esta no es de orden exponencial. Entonces podemos concluir esa situación, ¿verdad? Que en ese intervalo, en el intervalo que va desde 1 a más infinito, f no está, ¿verdad? No está, estamos haciendo lo contrario. Abajo de la exponencial natural, ¿verdad? Y por tanto podemos decir que no es de orden exponencial. Entonces puedo decir, por tanto, f no es de orden exponencial, ¿verdad? Eso es lo que dice así de una manera sencilla esa definición. Bien, estamos mencionando eso porque eso es uno de los requisitos para que la transformada de Laplace de una función exista.
La gráfica de f debe estar abajo de esa exponencial natural. Bien, veamos otro teorema. Veamos un teorema. ¿Qué es lo que establece ese teorema? El teorema me indica las condiciones suficientes para los cuales una función existe su transformada. Una de las primeras condiciones que debe cumplir es que f tiene que ser continua por tramos o por partes. Entonces vamos a escribir la primera condición que dice que f debe ser continua por partes o por tramos. Sea f continua por partes o por tramos. Es decir, que sea una función seccionada donde las discontinuidades sean finitas, es decir, no vayan ni a más ni a menos infinito. Esa es la idea. Entonces me dice que f debe ser continua por parte, es la primera condición. ¿En qué intervalo? En el intervalo que va desde 0 a más infinito. Esa es la primera condición que establece el teorema. Y cerrado, perdón, porque para t mayores o iguales que 0. La otra condición me dice que debe ser de orden exponencial. Es la otra condición, de orden exponencial. Ahí ya tenemos ya dos condiciones. Orden exponencial, 0. Entonces, si eso se da para valores de t mayores que t, para valores de t minúscula mayores que t mayúscula, es decir, un intervalo que vaya de t mayúscula más infinito, es lo que quiere decir. Entonces, si se dan esas condiciones, la transformada de Laplace de f existe. Entonces vamos a ver un ejercicio donde tenemos esa situación. Existe para cualquier s mayor que c. Bien, veamos un ejemplo. Vamos a ver, así en forma geométrica, que se cumplen las condiciones para esta función tramo a tramo. F de t, dice que calcula la transformada de Laplace, sabiendo que f de t está dada por esta función tramo a tramo. Me dice que es igual a t para t mayores o iguales que 0 y menores que 1. Y me dice que es nula para t mayores o iguales que 1. ¿Estamos? Bien. Entonces voy a dibujar la función para que veamos aquí una situación en particular. Observen, aquí la función me dice que en el intervalo que va desde 0 hasta 1, va desde 0 hasta 1,
es igual a esa función identidad, ¿verdad? Igual a t. Es decir, cuando t es igual a 0, f también vale a 0, tendríamos este punto. Y cuando t es 1, ¿verdad? F de t es igual a 1 también, ¿verdad? Aunque ese no lo toma, entonces lo va a dejar como un punto abierto, ¿verdad? Y tenemos 1, digamos. Creí que aquí quedaría abierto. Entonces, el primer tramo sería este. Ahí tenemos el primer tramo. Y igual a t, el intervalo de 0 a 1. Pero me dice que a partir de 1 en adelante, desde 1 más infinito, f de t nula, es decir, f de t se ubica sobre el eje t. Tu gráfica sería así. ¿Sí? Sobre este rojo sería la gráfica de la función f. Ahora, observen que si yo grafico la exponencial natural que mencionamos hace un momento, tenemos, digamos, cuando yo grafico y igual a e a la t, cuando vale 0 me quedaría e a la 0, 1. Y cuando vale 1 me quedaría e a la 1, 2.70. Tendríamos otro punto. Sabiendo que su comportamiento es así, dije que la gráfica iría de esta forma. Esta sería la de la exponencial natural. Observen ahí un detalle. Lo que quiero hacer en esa función, para él, que la función esta f es una función continua por tramos. En el intervalo de 0 a 1 tenemos este tramo. De 1 a más infinito tenemos este otro tramo. Es una función continua por partes en el intervalo que va de 0 a más infinito. Cumple la primera condición. Y es también de orden exponencial. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que la gráfica de la función, esta tramo a tramo, siempre está abajo en el intervalo que va desde 0 hasta t. Es decir, la gráfica ya está abajo de está en amarillo, de la exponencial natural. Entonces es de orden exponencial. Entonces cumplen las dos condiciones. ¿Qué función? Continua por partes y de orden exponencial. Entonces el teorema me garantiza que la transformada de Laplace de esa función tramo a tramo existe. Y entonces por eso la puedo calcular. Entonces calculemos. Entonces calculando la transformada de Laplace, me quedaría aquí, ¿verdad? La transformada de Laplace de f de t. Se ve que aquí, para este otro tramo, aquí para este de 0 a 1, toma y igual a t. Y de 1 a más infinito toma y igual a 0. Entonces quiere decir que tengo que dividirla de acuerdo a la definición en dos partes. Entonces tendríamos, dividiéndola en dos partes, tendríamos, primeramente, escribiéndola usando la definición, me quedaría así. La integral que va desde 0 a más infinito de e a la menos st, ¿verdad? De acuerdo a la definición, por f de t, ¿verdad? De acuerdo a la definición que vimos al inicio. Pero recalco, como es una tramo a tramo, tengo que dividirlo en dos secciones. El primer tramo sería de 0 a 1. Pero de 0 a 1, ¿qué valor toma f de t? F de t toma de 0 a 1, toma el valor de t. Voy a poner más t, diferencial de t. Pero desde 1 a más infinito toma el valor de 0. De 1 a más infinito toma el valor de 0. Entonces, de acuerdo a la definición de la transformada, me quedaría e a la menos st por 0.
diferencial de t. Entonces esta integral es nula. Y entonces solo me quedaría esa. Allí usando, esa me queda aplicando la integración por parte, ¿verdad? Me va a quedar que la transformada de Laplace de esa expresión, aquí solo voy a poner el resultado por el tiempo, lo debería haber calculado, pero el tiempo nos absorbió bastante la falla que tuvimos, ¿verdad? Entonces, ahí les va a quedar que la antiderivada de esa expresión va a dar e a la menos st partido entre s cuadrado, factor de st más 1, ¿verdad? Desde 0 hasta 1. La evaluamos, ¿verdad? Aplicando el teorema fundamental, sustituimos t por el valor por 1, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 por s, ¿verdad? Entonces me quedaría que así, ¿verdad? Y aquí 1 por menos s, ¿verdad? Entonces me quedaría e a la menos s sobre s cuadrado. Y aquí repito, 1 por s, ¿verdad? Más 1, ¿verdad? Menos del teorema fundamental por s menos, nada más, ¿verdad? E a la 0, 1, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 sobre s cuadrado. Por 1, entonces me quedaría finalmente 1, ¿verdad? Sobre s al cuadrado. Repito, 0 por 1, 0. E a la 0, 1, ¿verdad? No, sobre s cuadrado. Y aquí como t vale 0, ¿verdad? Me quedaría por 1, ¿verdad? Entonces 1 por esa cantidad me va a dar esa misma cantidad. Entonces me quedaría finalmente que la transformada de Laplace de f de t va a ser igual, el orden de los sumandos no altera la suma, si quiero lo puedo escribir así, ¿verdad? 1 sobre s cuadrado, esto si quiero lo puedo pasar al denominador y me quedaría 1 sobre s más 1, ¿verdad? Factor de s cuadrado por e a la s. Y ahí tendríamos la transformada de Laplace de esa función tramo a tramo. Nos dio una cantidad, su transformada existe y lo garantizaba el teorema, ¿verdad? Porque cumplía las condiciones. Ahora, las condiciones de ese teorema son suficientes, pero no son necesarias. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando una o más de esas condiciones no se cumpla, puede aún así existir la transformada de Laplace. Por ejemplo, ustedes saben de que la función seno en el intervalo que va desde 0 a más infinito, su gráfica es así, ¿verdad? La gráfica de y igual a seno de t, ¿verdad? Seno de t. Vamos a hacer. Observen de que ella no cumple una de las condiciones. ¿Cuál es la condición? De que no es continua por tramos. Ella es continua completamente en el intervalo que va desde 0 a más infinito. No cumple la primera condición. Sin embargo, su transformada existe. Si yo calculo la transformada de Laplace del seno de t, le vamos a poner una cierta. De acuerdo al teorema, sabemos que eso va a ser 1 sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Existe, aun cuando no se cumplió la primera condición, que no es una función tramo a tramo, es una función continua. No se cumplía y sin embargo su transformada existe. En otras palabras, quiere decir que decíamos que las condiciones esas son suficientes, pero no son necesarias, que aun cuando no se cumpla una o ambas, la transformada existe. Por ejemplo, este es un caso típico. La de la coseno sería otro caso típico, que ella es continua de 0 a más infinito y sin embargo transformada existe, ¿verdad? Sería s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Existe. ¿Preguntas hasta allí o alguna observación? Bien, veamos otra situación. Veamos otro teorema, lo vamos a escribir acá.
Observen que ahí tenemos otro teorema que dice que si una función es continua tramo a tramo en ese intervalo, ¿verdad?, para t mayor o igual que 0 y es de orden exponencial para t minúscula mayor que t mayúscula, es decir, de continua por tramo y de orden exponencial, entonces el límite de esta función debe tender a 0. En otras palabras, lo que quiere decir el teorema es que él establece de que no toda función de S, o una función en términos de S, es la transformada de Laplace de otra función continua por tramos y de orden exponencial. Solo aquellas funciones que tienden a 0 cuando S crece sin límite. Eso es lo que establece el teorema. No toda función en términos de S es transformada de Laplace de otra función continua por tramos y de orden exponencial. Solamente aquellas que tienden a 0 cuando S crece sin límite. Eso es lo que establece el teorema. Entonces veamos unos ejemplos. Me dice que determine si f de S es transformada de Laplace de una función continua por tramos de orden exponencial. Veamos el primer ejemplo. Por ejemplo, f de S igual a S al cuadrado, digamos. Vamos a ver si es una función, es la transformada, si esa función S cuadrado es la transformada de Laplace de una función continua por tramos de orden exponencial, es decir, una f de t. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el límite. Entonces, calculando el límite, el límite cuando S se aproxima, es decir, crece sin tope de f de S, va a ser igual al límite cuando S crece sin tope de S cuadrado. Observen que de acuerdo al coeficiente dominante tenemos más 1, ¿verdad? Si esto crece sin límite, esto también lo va a hacer, ¿verdad?, de acuerdo al criterio del coeficiente dominante, algo que ustedes veían en matemáticas 1, creo, ¿verdad? Entonces, cuando S crece sin límite, esto no tiende a 0. Entonces, ¿qué podemos concluir? Lo contrario a esto, ¿verdad? No tiende a 0. Entonces, quiere decir que esta función no es la transformada de Laplace de una función continua por tramos y de orden exponencial. Entonces, podemos decir, por tanto, f no lo es. No es, vamos a poner todo el elemento, f de S igual a esto. No es la transformada de Laplace de una función continua por tramos de orden exponencial.
de orden exponencial. Veamos otro ejemplo. En otras palabras, quiere decir que si yo calculara la transformada inversa de esto, no existe porque no es la transformada de una función f de t. ¿Estamos? Veamos ejemplo 2. F de s igual a 1 sobre s al cuadrado sobre s más 1 sobre s cuadrado por la exponencial e a la s. Veámoslo si es una función, es la transformada de Laplace de una función continua por tramos y de orden exponencial. Calculemos el límite cuando s crece sin tope. Entonces calculamos el límite cuando s crece sin tope de f de s. Entonces va a ser igual al límite de esa suma, ¿verdad? Entonces sería el límite cuando s crece sin tope de 1 sobre s cuadrado. Y aquí me quedaría menos el límite cuando s crece sin tope de s más 1, ¿verdad? Sobre s cuadrado y a la s. ¿Estamos? Aquí, de acuerdo a eso, este límite sería nulo, ¿verdad? Pero este, si lo evalúo de acuerdo al criterio del coeficiente dominante en el de arriba, ¿verdad? Lo de arriba crece sin tope. Y esto también crece sin tope. Tenemos una forma indeterminada, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que aplicar ahí? O me da infinito sobre infinito, de acuerdo a lo que ustedes ven en matemática, todo que hay que hacer ahí, aplicar la regla de quién? Del L'Hopital. Del L'Hopital, correcto. Entonces derivo el numerador y derivo el denominador y a eso le calculo el límite. Entonces tendríamos el límite cuando s crece sin tope de f de s. Aplicando la regla, aquí nos da 0, ¿verdad? Menos, ¿verdad? Aplicando la regla del L'Hopital me quedaría el límite cuando s crece sin tope de la derivada de s, 1, ¿verdad? La derivada de una constante, 0, ¿verdad? Tenemos la derivada de un producto, ¿verdad? Va a ser la derivada de la primera y a 2s por la segunda, ¿verdad? Más la primera por la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial. ¿Estamos? Operando me quedaría menos el límite, ¿verdad? Cuando s crece sin tope de, sacando factor común, la exponencial natural y la s, ¿verdad? Me quedaría así, ¿verdad? 1 sobre s y a la s, ¿verdad? Factor de, y me quedaría 2, ¿verdad? Más s, ¿verdad? Si lo evalúo de nuevo, observen de que aquí me va a quedar, esto sería infinito, entonces me quedaría 0, ¿verdad? Entonces me quedaría que el límite cuando s crece sin límite de f de s nos da igual a 0. Pero si nos da 0, ¿qué podemos concluir? ¿Qué dice el teorema? Que f de s es la transformada de Laplace de una función continua por tramos y de orden exponencial. Entonces podemos decir, por tanto, f de s es la transformación. Solo voy a poner así, se entiende que esa expresión es la transformada de Laplace de una función
continua por tramos de orden exponencial. ¿Quién es esa función? ¿Ya se dieron cuenta de quién es transformada? Recuerden de que esto era la transformada de la función tramo a tramo que vimos hace un momento. Entonces era transformada de Laplace de aquella función que teníamos ahí, ¿verdad? F de t igual a, decíamos, será igual a t en el intervalo que va de 0 a 1, ¿verdad? Incluyendo al 0, pero no al 1, ¿verdad? E igual a 0 para t mayor o igual que 1. Esta es transformada de Laplace, esa expresión, y ya lo vimos, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, entonces de esa forma se determina cuando una función es la transformada de Laplace de otra continua por tramos y de orden exponencial, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar con esto, ¿verdad?